decíamos que muchos conocen a Dios, conocer un carácter, conocer su naturaleza. Y yo sé que mucho se ha revelado Dios que es un Dios de amor y lo es. Y yo siempre digo, y no solo es que Dios no tiene amor, Él es el amor. Amén. Y qué bueno es conocer justamente esa parte. Pero el Señor quiere que, y más, revelarse a nuestras vidas todo su carácter. Todo su carácter. Que cada hombre y mujer sepa a quién adora, a quién sirve y a quién sigue. Y en el libro de Jeremías que leíamos, donde dice así el versículo 33, así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, dice, en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y aquí en el 24 dice: mas alábense en esto el que hubiera de alabarse, porque recuerden que toda jactancia dentro del Señor es malo y es pecado. Y el Señor dice que aquí el que debe alabarse, si en algo tendría que alabarse, dice, sea en qué: en entenderme y en conocerme. Y aquí aparte dice también, y en este pasaje me gusta cuando dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Santo Dios. Aquí nos habla de algunas riquezas mismo que habla. Realmente el hombre siempre sigue la valentía, las riquezas, la sabiduría. Y nosotros tenemos que entender que la sabiduría del hombre puede fallar y totalmente falla. Que la fuerza del hombre puede llegar y sí llega a la debilidad. Y que las riquezas se pueden perder. Y es más, todo eso nos puede ayudar en algo en esta tierra. Pero el Señor dice y nos lleva a la reflexión y nos lleva también a que debemos buscar una relación con Dios. Que si uno mantiene, no solo nos sirve para esta vida, sino para la eternidad. Por eso dice el Señor: en conocerme y en entenderme. Y nos da a escribir también algo de práctica que lo hace: misericordia, justicia y rectitud. Y dice: eso es lo que yo quiero en esta tierra. Pues vamos a ver esa parte de nuestro Dios hoy. Dios es justo. Dios es justo. Y nosotros, yo les digo antes de seguir esta enseñanza, Dios no es objeto de enseñanza. Si nosotros bien venimos a aprender y a conocer muchas cosas de Él, pero una de las cosas que Él desea y Él busca es que su pueblo, si tiene que conocer a Dios, sea por medio de una relación íntima. Tú hoy puedes aprender, y de seguro que vas a aprender la justicia y cómo es Dios de justo. Pero quiere que el Señor tú palpes, ames, gustes, veas y experimentes su justicia. Porque el Señor somos nosotros llamados a experimentar de Él, conocer su carácter, saber quién es Él. No solamente, como Job decía, de oídas, sino decir: Señor, te he visto y he visto. ¿Cuántos conocen que Dios es Dios sanador? Pero ¿cuántos han recibido realmente sanidad? Ellos sí saben que Dios es nuestro médico y nuestro sanador. Por eso es el Señor quiere, aunque se represente y se manifiesta en la Biblia por medio de las Escrituras, Él quiere que nosotros experimentemos en nuestras vidas todo lo que Él dice. Entonces nosotros vamos a aprender que Dios es justo. En el libro de Salmo 11, Salmos, porque este Salmos también habla bastante, y el versículo 4 al 7 nos da referencia también más de lo que es Dios, quién es nuestro Señor. Amén. Salmo 11, ahí tenemos la ayuda visual también, dice así: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Miren lo que dice esto, la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Leamos de nuevo el 4. Jehová está en su santo templo, santo Dios. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. El 7. Porque Jehová es justo, Él ama la justicia, el hombre recto mirará
su rostro. Santo Dios, tengo tan solamente hablar de este pasaje mucho, pero quiero ya rescatar algo. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Aquí nos hace entender que Dios no solo hace justicia, Él ama hacer la justicia, que en su naturaleza está tan impregnada en hacer lo que es justo. Santo Dios. Por eso dice, porque Jehová es justo, es decir, Él es recto. Él ama la justicia, es decir, Él ama la equidad, la honradez y la rectitud. El hombre recto, dice, el hombre derecho o íntegro mirará, es decir, comprenderá, llegará a conocer y experimentará ¿de qué? De su rostro. El hombre recto, el hombre justo. Santo Dios. Aquí dice que Dios se deleita en lo que es recto. Por eso el que no es indiferente y no es neutral ante la injusticia. Se complace cuando hay verdad, integridad y equidad, dice. Dios no tolera la injusticia para siempre, porque les decía, Él ama la justicia. Entonces, inevitablemente se opone siempre a la maldad y lo que es injusto. Claro, voy a hacer un paréntesis. Nosotros vivimos en un mundo donde realmente podemos experimentar y ver mucha injusticia. Uno dice, pero yo siempre veo injusticia. Y recuerden que el hombre, claro, se apartó de Dios, y cuando el hombre se aparta, se corrompe. Y el hombre, vamos a ver más adelante, que corrompió su justicia. Se corrompió totalmente. Y solamente lo que nosotros podemos ver injustamente o injusticia en este mundo son la obra y la manifestación solo de hombre. Pero recuerden que Dios hará justicia tarde o temprano, pero hará y manifestará su justicia. Nunca te olvides esto. ¿Por qué? Porque dice, Él ama lo que es justo. Él ama la justicia, Santo Rey. La justicia no es fría ni mecánica, no es solo una ley, sino que su justicia es su carácter. Por eso se deleita en su esencia. Santo Dios. Por eso cuando hablamos de lo justo, tanto en el griego como en el hebreo, hay la palabra de rectitud o excelencia moral de Dios. Según las escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con quién es Él. Yo les digo, si Él es justo, no se levanta y quiere ser justo, no se levanta y trata de hacer lo que es justo. No, todo lo que Él hace es justo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza y su carácter. Significa que Él nunca hará algo lo que sea injusto. Porque les decía, no es como el hombre que a veces tiene que forzarse a ser justo o forzar a hacer lo que es justo. No, Él no tiene que esforzarse. Él no, porque Él todo lo que hace está reflejado en todo lo que hace, que su justicia, así como su amor y su santidad, así también su justicia se refleja por medio de lo que hace, por medio de lo que Él es, por medio de su carácter y su naturaleza. Él es justo, Santo Dios. Por eso dice, no hay nada equívoco o incorrecto en la naturaleza de Dios y sus obras. Él nunca será o hará algo que sea injusto. Y es más, cuando entendí que dice, Él nunca será o hará algo que justificaría una acusación de mal. Ningún día, cualquier obra, alguien que pueda venir y decirle, Señor, esto es injusto. Porque un día vamos a ver que todas las cosas y entender que todo lo que hace está en su plena y verdad de su justicia. Aunque en el momento no veas justicia, pero recuerda esto, tú sigues a un Dios justo. Y si Él ve, cuando ve y observa que un hombre se esfuerza a buscar esa justicia, derrama su verdadera justicia en el hombre. Sus obras, dice, y sus decretos y sus juicios son absolutamente perfectos. En el día que Dios juzgará a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán su cabeza y declararán que Dios es justo, que no habrá excusas delante de Él.
Porque nuestra conciencia misma hará entender que sus juicios son perfectos y son cabales y son verdaderos. La justicia de Dios. Es importante entender que la justicia de Dios es hablar también como su santidad y su amor, que son intrínsecas e inherentes. ¿Qué significa? Que intrínseca es íntima y esencial en Él. Que todo lo que hace y fluye solamente que lo que es justo. Cuando dice inherentes, que está dentro, es su esencia, pertenece a su naturaleza. No se puede separar de Él. Es decir, que si Él tendría que hacer algo injusto, tendría que dejar de ser Él. Tendría que dejar de ser ¿quién? Dios mismo. Escuchen eso. Por eso su justicia es tan inherente, tan parte de Él. Él no puede ser injusto, porque si un día Él haría alguna injusticia, Él tendría que dejar de ser Dios y dejar de ser santo. Por eso Él es justo, santo Dios. Por eso decía, la justicia no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial en su naturaleza. No es que hoy día dice, hoy día voy a ser justo y mañana me cansé, como el hombre puede hacer. Hasta el hombre se cansa de ser justo. Dios no se cansa. ¿Por qué? Porque Él no tiene que forzar o esforzarse a ser justo. Su naturaleza es justa. Él es justo, santo Dios. Por eso decía, Él es justo. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que sea incorrecto, santo Dios. Esto es una verdad maravillosa que infunde gran confianza en sus hijos, pero temor también a los que no siguen esa justicia. Porque qué lindo es vivir en su justicia, saber que Dios, yo puedo gustar de esa justicia. De que cuando el hombre o las circunstancias vea la injusticia, pero después de eso yo vea la gloriosa justicia de Dios en mí, porque tarde o temprano llegará. Por eso dice, Él ve a los justos, Él observa a los justos, Él los cuida a los justos, pero también dice que su corazón está alejado de los que son impíos y hacen la maldad, y anda, dice, y aborrece a los que andan en esa injusticia. Santo Dios. Por eso, en lo siguiente se encuentran algunas de las declaraciones más importantes en las Escrituras acerca de la justicia de Dios y de sus obras. Vamos a ir viendo algunos pasajes, porque hay una relación directa entre la justicia de la persona de Dios y la justicia de sus obras y sus juicios. Dios todo lo que hace es con justicia, y todo lo que hace y juzga, lo hace con esa justicia y esa rectitud. Diferencia entre lo que hace el hombre, porque recuerden que la justicia del hombre primero es que caída, es limitada, es corrompida y muchas veces parcial, porque siempre nos vamos a ir al que nos cae mejor, pero a veces no somos imparciales. Cambio Dios, su justicia es primera perfecta, santa, coherente con su amor y su verdad. Cuando dice en este Salmos que Dios es justo, significa que su naturaleza es perfecta, recta, normalmente pura y absolutamente confiable. Santo Dios. Miren este pasaje, acompáñenme por favor a Deuteronomio 32:4. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de esa perfecta justicia, de su carácter. Por eso el Señor decía cuando leíamos los primeros pasajes que el hombre en algo si tiene que alabarse, pues no sé, ni en su riqueza, ni siquiera en su sabiduría, ni en su fuerza, sino en conocerme y en entenderme, que Él ama hacer justicia y rectitud, y eso es lo que Él quiere en esta tierra. Significa también, como Él es justo, que nosotros también debemos buscar esa justicia. Por eso recuerden este pasaje de Mateo 6:25, que dice: busca el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Un cristiano debe esforzarse y buscar a Dios, buscar su gracia y su misericordia, y seguir lo que es justo, lo que es justo delante de Dios.
Miren lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, escuchen cada detalle, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Santo Dios, este pasaje es maravilloso. En el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo, una roca simboliza estabilidad. Significa protección, significa permanencia y significa seguridad. Cuando dice Él es la roca, es decir, la estabilidad, es la seguridad, es la protección, cuya obra es que perfecta. Santo Dios. Por eso cuando dice Él es la roca, significa que Él es firme, inmutable, es confiable, Él no cambia. Él, su justicia, su santidad y su amor no es según sus emociones como se levanta. El hombre es así. Se puede levantar hoy día feliz y promete todo, y al día siguiente no quieres que ni una mosca vuele ahí porque ya estás de mal humor. Y cambia tu justicia, cambia tu amor, pero Dios dice no cambia, Él es estable. Eso nos trae seguridad en Él. Porque a veces yo conozco el hombre, a veces es así, inseguro. A veces tú mismo debes decir yo no confío en mí, digo esto, he dicho esto, el lunes voy a empezar, sí, el lunes voy a empezar este estudio, voy a empezar esta dieta, y después nunca lo haces. Y dices, pues ni en mí puedo confiar. Dios es confiable. Dios es confiable, yo puedo confiar en Él. Por eso dice Él es la roca y cuya obra es perfecta. Su palabra dice es perfecta, implica completa, sin defecto y sin error. Todo lo que Dios hace es coherente a su carácter. Que todo lo que Él hace va conforme su carácter. No dice soy justo y sus obras son injustas. Sino si Él dice soy justo, es porque sus obras son justas y todo lo que Él hace es justo. Nosotros podemos decir que somos buenos, somos buenitos, pero mis obras pueden hablar otra cosa. Pero cuando Dios dice su palabra es perfecta, implica completo, sin defecto y sin error, es coherente con su carácter, tiene propósito, no tiene injusticia en Él. Por eso dice Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es Él. Podemos confiar en esa justicia. Podemos confiar totalmente que un día Él hará justicia. Por eso le decía, bien para los que temen esa justicia. Porque si temo que Él es justo, sabré que Él un día va a juzgarme con esa rectitud. Y que Él también puede hacer justicia en mi vida. Santo Dios. Salmo 89. Les dije, vamos a ir a algunos pasajes para estudiar y conocer más de esto, porque hay muchos pasajes que hablan de esta naturaleza, del carácter de justicia de Dios. Salmo 89, versículo 13. Miren la característica de Dios. Yo cada vez que voy leyendo, conociendo a Dios, hay algo que nace de mí siempre, que es admiración. Hace mucho tiempo he llegado a admirar a Dios como Él es tan perfecto, tan perfectas sus obras. Dice así el Salmo 89, dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Santo Dios. Cuando aquí dice tuyo es el brazo potente, está hablando de su diestra, su mano derecha. Es la cultura bíblica que simboliza tu fuerza, tu autoridad y tu poder. Cuando habla de su diestra, habla de su fuerza y de su autoridad. Por eso es el único juez y justo. Es el único que puede juzgar y va a juzgar a la humanidad. Por eso cuando dice tuyo es el brazo potente, santo Dios. En otra versión dice, poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta en alto con gloria y fuerza. La justicia y la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Santo Dios. Y aquí muestra otra característica que dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono.
¿Qué es el cimiento? Es parte de una construcción que está bajo para poner solidez a lo que vaya por encima. Cuando dice el cimiento, se deriva a la base o al apoyo. Es lo que da seguridad, solidez y estabilidad a aquello que está por encima. Cuando dice tu cimiento de tu trono, es decir, que su trono descansa bajo la justicia. Él es justo. Por eso cuando dice el cimiento, se basa sobre la cual se constituye algo sólido y duradero. Su trono durará para siempre. Significa que su justicia también será para siempre. También, ¿qué significa? La justicia y la equidad son la base, la estructura sobre la cual Dios gobierna, hace y ama. Significa que algún día, si tendría que ser injusticia, tendría que caerse de su trono. Él nunca va a dejar su trono. Él es eterno, porque Él es perfecto. Santo Dios. Por eso dice, Él es justo. La justicia y la equidad son la base, la estructura sobre la cual Dios gobierna, sobre las cosas que hace y también ama. Santo Dios. Su amor es justo, su santidad es justa, porque Él es justo. Recuerden que santidad, su santidad, cuando una vez he hablado, significa apartado y consagrado. Él significa que Dios no es de lo común, es el diferente, es único. Y lo que le hace único también ante su santidad es que su justicia. No hay como Él, y eso vamos a ver más adelante. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 142. Es corto, pero miren lo que dice este pasaje. Salmo 119, 142. Porque es justamente lo que hablaba. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Santo Dios. El salmista conocía a quien adoraba y a quien alababa. Por eso qué lindo es conocerlo a Él, porque así tu alabanza y tu obediencia va a ser justo conforme su carácter y su naturaleza. Tú sabrás cómo servirle, adorar, cómo vivir delante de Él. Por eso el Señor dice que el que debe alabarse sea en conocerme y en entenderme. Porque ninguna relación va a ir correcta y firme si tú no conoces a la otra persona. Yo sé que la relación con mi esposa cuando nos casamos iba mejorando. ¿Por qué? Porque yo la iba conociendo y ella me iba conociendo. Yo sabía cuáles eran sus gustos, sabía lo que le desagradaba, porque iba conociendo. Es lo mismo con Dios. Dios no tiene que ir conociéndote por ahí, tomar un café. Él te conoce, Él te hizo, Él te formó. Él sabe quién eres, Él sabe cómo eres. Él sabe tus debilidades, Él sabe tus fortalezas. Ahora Él quiere que tú lo conozcas a Él, para que esa relación sea perfecta y sea más íntima cada vez que tú digas: yo sirvo y adoro a un Dios justo. Yo sigo y amo y sirvo a un Dios que justo. Por eso es necesario conocer Él. Por eso dice: tu justicia es justicia eterna. Esto significa que la justicia de Dios no es pasajera ni temporal. No es que antes Dios era justo. No, Él sigue siendo justo. No cambia con modas o circunstancias su justicia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de este tiempo, del Nuevo y de la gracia, porque Él no cambia. Significa también que su justicia es eterna, es perfecta y permanente. La justicia divina es un estándar inmutable que siempre se mantiene. Juzgará a todos los tiempos con la misma justicia. Ayer, hoy y mañana. Su justicia no cambiará. Y cuando dice tu ley, y tu ley la verdad, significa entonces que es confiable y real, no es engañosa. Refleja la realidad moral del universo. No cambia ni se contradice, porque es justa. Santo Dios. Por eso es importante entender que la justicia de Dios es como su santidad, les decía. La justicia de Dios sobrepasa a todos los demás. No hay como el santo y no hay como el justo. No hay como el justo.
Nadie puede decir, nosotros nos creemos justos. El hombre se cree que es justo, se cree que todo lo que hace no necesita de un Dios, porque no necesito. Yo creo que mis obras, todo lo que hago es justo. Y eso y lo que día vamos a ver con otros pasajes más, porque no hay otro justo como el Señor, no lo hay. Miren lo que nos enseña estos pasajes, porque a veces esto nos saca también el orgullo de lo que nosotros podemos creer y hacer. En el libro de Job 4, versículos 17 al 19, nos revela y nos muestra quién es el hombre y quién es Dios. Yo siempre les digo, para conocer a Dios también, cuando vemos a Dios, nos reflejamos quiénes somos nosotros. Nadie puede conocerse a sí mismo a menos que haya llegado a Dios, porque cuando uno llega a Dios, realmente Dios refleja quiénes somos. Nadie puede decir, yo ya me conozco. Yo antes de llegar a Cristo yo sabía y creía quién era. Yo pensé que era algo diferente. Me creía justo, me creía una persona que sabía vivir en la vida, que me veía que creía hacer las cosas correctas, hasta que llegué a Cristo. Y ahí entendí quién era yo y quién era la humanidad. Yo decía, yo cuando conocí a Dios me decepcioné más de la humanidad, y el primer decepcionado, siempre les digo, fui yo. Porque Dios me reveló y me reflejó quién era ante su santidad, ante su justicia y ante su verdad. Y en el libro de Job 4:17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La respuesta obviamente es no. Versículo 18, he aquí, escuchen esto, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Escuchen eso. Y miren lo que dice el 19, cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Santo Dios. Aquí el Señor, cuando dice que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, aquí Elifaz, amigo de Job, comienza mostrando que ninguna criatura es totalmente perfecta ante Dios. Incluso dicen los ángeles, seres espirituales, poderosos, tienen limitación y necedad delante de Dios. Si los ángeles ahora que están en el cielo se mantienen ahí porque siguen la justicia, pero hubo un grupo de personas, o mejor dicho, grupo de ángeles que decidieron un día no seguir en la justicia de Dios y se alejaron, se hicieron impíos, es decir, degradó su naturaleza de esos ángeles. Se hicieron ¿qué? Demonios. Dejaron de ser, se volvieron injustos, se volvieron a la maldad y a la oscuridad. Por eso si los ángeles que ahora sirven a Dios se mantienen en Él, porque se mantienen en su justicia y cerca de Él. Porque si esos ángeles también deciden alejarse de Dios, también hay una decadencia en ellos. Por eso el hombre alejado de Dios, hay decadencia. Por eso el Señor está tan interesado y nos busca. Es como si clamara diciendo, vengan a mí. Porque sabe que andamos en injusticia, caminamos en injusticia y fuera de su santidad. Dice, vengan a mí, porque el hombre que se acerca a Dios experimenta, gusta y vive en la justicia de Dios. Por eso dice que aún los ángeles encontró necedad. Esto argumenta, si incluso los seres más fuertes y perfectos tienen limitaciones, ¿cuánto más los humanos? Si en los ángeles superiores a nosotros, si un ángel apareciera aquí, veríamos tan solamente la gloria de ese ángel. ¿Cuántos hombres en la Biblia vieron la naturaleza del ángel y cayeron postrados? Y el ángel le dijo, levántate, soy tu consiervo, solo adórate y póstrate ante el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y nosotros quién somos nosotros para decir que somos justos? Para decir que no necesitamos la justicia de Dios. Santo Dios. Por eso la idea central significa que la justicia y la perfección absoluta pertenece solamente a Dios. Los seres creados, por más poderosos que sean, no son completamente confiables ni perfectos. No lo son.
Solamente llegamos nosotros a poder ser completos y perfectos cuando estamos en Él. Por eso en otra versión dice: nadie es mejor que su creador. Ante Él no hay inocente. Dios ni aun sus ángeles confía, pues en ellos le fallan. Mucho menos va a confiar en nosotros los humanos, que estamos hechos de barro y somos frágiles como polillas. Santo Dios. Cuando dice casas de barro, representa la fragilidad humana. Dice: los cimientos en el polvo muestran que nuestra existencia es temporal y vulnerable. El hombre es así, vulnerable, y es temporal. ¿Cuánto tiempo más viviremos en esta tierra? Ahora, en esta época, muy pocos son los que pueden llegar a 100 años. ¿No se han dado cuenta que ahorita el tiempo ya está más así, apresurada y veloz, y se está cumpliendo lo que dice las escrituras? Y estamos en marzo 2026. ¿No están viendo que el tiempo está cortando y está así más corto que nunca? Vivir a 80 años tal vez sea ya un lujo, y aún eso no es nada ante el Todopoderoso, al anciano de días. Por eso dice: serán quebrantados por la polilla. Enfatiza que todo lo creado, por más cuidado que tengamos, está sujeto a deterioro y a destrucción. Los seres humanos son extremadamente frágiles y limitados comparados con la perfección poderosa de Dios. ¿Por qué creo entonces que puedo ser justo sin Dios? ¿Por qué puedo creer que mi justicia y mis obras puedan ser justas si no está Dios conmigo? Tú quieres ser justo, acércate a Él. ¿Quieres que tus obras y tu vida sea justa? Acércate a Él. Abrázalo, ámalo, sírvelo. Este otro pasaje es tremendo. Isaías 64. Siempre lo tomo. Isaías 64 del 5 al 7. Porque él mismo otra vez nos refleja y nos muestra quién es el hombre. Y aquí Isaías tuvo aquí una revelación. Fue iluminado de lo que es el hombre delante de Dios. Quita siempre todo orgullo y vanidad del hombre. Por eso uno, cuando se acerca a Dios, tiene que sacar la vida egocentrista, sacar del centro, del trono de nuestra vida, nuestro ego, y poner aquí a Cristo. Que Él gobierne, Él dirija, tener una vida cristocéntrica. Que todo lo que yo haga sea dirigido a lo que es Cristo. Miren lo que dice Isaías 64:5. Saliste, dice, al encuentro del que con alegría hacía ¿qué? Justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí tú te enojas porque pecamos, y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Escuchen el 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Santo Dios. Tenemos que entender que el humano a menudo no anticipa la justicia y los planes de Dios, porque son más grandes que nuestra comprensión. Él es grande, Él es superior. Él dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son mis caminos, de mí son de aquí a la tierra, mucho más altos. Eso soy yo, dice el Señor. Cuando dice suciedad y trapo de inmundicia, porque el hombre es así, quiere decir que ante la perfección y justicia de Dios, nuestras buenas obras son insuficientes. Yo sin Él no puedo hacer lo que es realmente justo y verdadero. Para que un día mis obras puedan ser correctas delante de Dios, para que yo pueda vivir tranquilo y saber que mis obras, un día Dios me diga: siervo fiel. Pero yo, ¿cómo voy a vivir tranquilo si yo estoy viviendo alejado de Él? Yo no sigo su justicia, no sigo su verdad, no sigo lo que es Él. Santo Dios.
Cuando dice suciedad, representa nuestra debilidad moral y corrupta interna. Aunque intentemos ser justos, nuestra naturaleza caída nos hace limitados y contaminados. Cuando dice como trapo de inmundicia nuestra justicia, significa que nuestras buenas obras ante Dios no pueden compararse con su perfección. Son imperfecciones envueltas en apariencia de justicia. Mi justicia nunca va a ser como Él. Mi justicia, dice, es como trapo de ¿qué? De inmundicia. Y aquí cuando dice somos como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento, nos muestra nuestra vulnerabilidad humana. Nuestra vida y moralidad son frágiles, fácilmente arrastradas por el pecado, circunstancias, emociones, sentimientos y tentaciones. Somos tan frágiles que somos arrastrados a lo que creemos, lo que sentimos, lo que pensamos, en las circunstancias, el pecado. Somos vulnerables y arrastrados por nuestras propias debilidades. La justicia humana no se compara con la justicia divina. Todo lo que hacemos por nuestra cuenta es limitada y contaminada, inservible por el pecado. Santo Dios. Dios actúa de maneras que trascienden la comprensión humana. Sus planes y su justicia no se limitan a nuestra perspectiva. Incluso los justos quedan sorprendidos por esas obras que son perfectas de Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. Por eso este versículo lleva a la humildad y nos llama a la humildad. No podemos controlar, anticipar ni sostener el orden moral del universo por nosotros mismos. Solo Dios lo puede hacer. Si tú quieres vivir en justicia, necesitas de Dios. Si tú necesitas hacer lo que es justo, necesitas de Dios. ¿Cómo alejarme de Él? Por eso aquí Isaías decía: Señor, somos como la hoja. Nuestras maldades nos llevan como en el viento. Somos arrastrados solo por nuestra maldad, por nuestra necedad, por nuestras incapacidades. Santo Dios. Dios es justo y el hombre es injusto. Entendiendo esa realidad, entonces, ¿cómo tendríamos una relación con Él? Si Él es justo y nosotros injustos, ¿cómo? Si en la palabra en 2 de Corintios dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? Si nos está hablando que yo no puedo relacionarme con una persona que no es creyente, porque se supone que soy justo y él injusto, ¿cómo vamos a andar juntos? Y ahora ver mi relación con Él. Él es justo, Él es perfectamente justo. Entonces, si yo quiero que mi relación con Dios sea la perfecta y adecuada, mi justicia tiene que cambiar. Y mi naturaleza no puede. Mi naturaleza es incapaz. Por eso necesito su presencia y su palabra, porque me indica lo que es justo, para que cada hombre y mujer viva en la justicia de Dios. Ya no bajo nuestro criterio, ya no bajo nuestra sabiduría o nuestro propio entendimiento, sino bajo la sabiduría de Dios. Porque la escritura de Corintios que les decía enseña que el santo Dios demuestra que es distinto, separado a todos los demás a través de su justicia lo que hace. La santidad de Dios se demuestra más claramente a través de su justicia, de sus obras. No hay nadie y no es santo y justo como Dios. No hay y nunca encontrarás a alguien como Dios. Porque su justicia como su santidad se refleja en todas sus actitudes, en todas sus obras, en todo lo que Él hace. Dios no es moralmente neutro o apático, sino que ama la justicia y aborrece la injusticia. Él no es apático ante eso. Él no es neutral ante la injusticia. Si nosotros ahora no estamos viendo la justicia de Dios, porque Él es paciente, pero tarde o temprano se verá la justicia de Dios en nuestras vidas y en las de todo el mundo. Porque ahora la diferencia entre la gracia es que Él tiene paciencia para que todos lleguemos ¿a qué? Al arrepentimiento.
pero tarde o temprano veremos su justicia, para bien o para mal. Y Dios quiere y anhelo que sea para bien, que veamos su justicia reflejada en nosotros, para decirnos: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pasa en mi descanso eterno. Salmo 7:11. Salmo 7, versículo 11 en adelante. Esto nos muestra que Dios tiene poder y autoridad para juzgar el mal. Miren lo que dice: Jehová juzgará a los pueblos. Juzgadme, oh Jehová, conforme mi justicia, conforme mi integridad fenece ahora la maldad de los inicuos. Mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Miren eso. Su palabra mismo nos muestra la actitud de Dios ante el justo. Y el justo solamente es aquel que está tratando de hacer su carácter, su naturaleza ligada a la mismo carácter y naturaleza de Dios. El justo es aquel que esfuerza, aquel para vivir conforme aquí lo que está escrito. Porque les dije, Dios es justo y todo lo que hace es justo. Esto es justo. Si tú quieres cambiar tu justicia, tienes que caminar conforme a lo que está escrito. Por eso la obediencia es tan importante. Por eso no hay otros libros extras donde nos enseña cómo lo bueno, lo correcto, lo justo. Solo hay un libro de rectitud, porque quien lo hizo fue Dios. El autor, el que inspiró, fue mismo Dios. Y Dios es justo. Por eso no vivir en esto o alejado de esto significa que yo soy injusto. Santo Dios. Miren este pasaje de Números 14. Estamos con tiempo todavía. Amén. Siempre trato de que ustedes vayan saliendo de aquí conociendo algo, sabiendo algo. Si tienen que salir alegres, bien. Si tienen que salir temerosos, también. Pero la cosa es que el Señor haga en ustedes algo para que cambien sus vidas. Porque recuerden que el Señor está más cerca que nunca. No están viendo las cosas, las profecías que se están cumpliendo, lo que está escrito acá. Si el Señor dice todo lo que está pasando, que el mundo ve como desastre, como cosas terribles, esto es para ver, para la iglesia que vea y dice: el Señor está cerca, preparémonos. El Señor está más cerca, preparémonos. Porque todo lo que pasa en el mundo solamente es que una alerta para la iglesia. Saber que todo se está cumpliendo. Todo en su cabalidad se ha cumplido y se está cumpliendo. Y eso nos dice: iglesia, santifíquense, porque el Santo de Israel viene. El Santo de Israel ya viene. En Números 14:18 dice: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Santo Dios. Dice aquí: no hace pasar la injusticia como desapercibido, no se hará de la vista gorda, no ignora la maldad y la injusticia del hombre. Por eso dice: no haré pasar de inocente al culpable. Por eso entendemos que Dios, ¿por qué? Porque Dios es justo. Y escúchenme esto ahora: Dios es justo y Él va a juzgar con toda su justicia. Y recuerden que el pecado trae consecuencias, y Él no hará pasar de inocente al culpable. Como a veces el hombre dice: ya, estito lo voy a hacer pasar, ya. No. Dios es justo. Les dije, si tendría que ser algo injusto, tendría que caer de su propio trono, dejar de ser Él. Entonces Él va a juzgar con justo juicio y con justicia. Pero nosotros somos pecadores y Él va a hacer justicia. ¿Dónde hizo justicia con nosotros?
en Jesucristo. No es que Él dijo, ya ustedes ya son cristianos, me olvidé de lo que hizo, así nomás. No, alguien tuvo que pagar esa injusticia por nosotros. Alguien tuvo que ser justicia delante de Dios. ¿Y quién fue? Jesucristo. En Romanos nos dice que Él fue nuestra justicia delante de Dios. Él murió y Él pagó lo que nosotros deberíamos pagar. Por eso yo digo, si Jesucristo nunca hubiera venido a la tierra, seguiríamos en qué? En nuestras injusticias y nuestros pecados. Y lo único que nos quedaría sería que condenación. Tremenda expectativa para nosotros. Pero Él, como Dios justo, hizo la justicia en Jesucristo. Él murió por ti. En la cruz deberíamos estar nosotros. Él estuvo en la cruz. Y al morir, cuando dice, Señor, todo es consumado, ya está hecho, ya fue. Y solo por medio de Él podemos ser justos, justificados, redimidos delante de Dios. Por eso yo entiendo que la justicia de Dios se hace en Jesucristo. Que todos mis pecados ya son perdonados en Jesucristo, para que yo pueda presentarme justo delante de un Dios justo, para que mi justicia sea alineada a la justicia de Dios por medio de Jesucristo, santo Dios. Por eso el Señor dice que tampoco Él no acepta admisión ni cohecho. Él no acepta soborno. Nosotros mismos aquí en Bolivia podemos palpar la justicia del hombre ahora. Nuestra justicia está tan corrompida en Bolivia que con algunos pesos puedo ganar algún juicio. Si tengo poder, puedo ganar algún juicio. Pero Dios dice, no recibe cohecho, no recibe corrupción, porque Él es íntegro, porque Él actúa con integridad. Él evita la corrupción, porque Él es justo, santo Dios. Siempre que leo esto, el Señor mueve mi corazón. En el libro de Job dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Cuando dice eso, Dios se refiere, que dice que se refiere a la ley, la justicia y el orden moral. Dios no puede ir en contra de eso. Afirman que Dios no distorsiona ni viola el orden moral. En Él mismo ha establecido lo que es recto y lo que es justo. Por eso en su palabra dice, el justo no heredará el reino de los cielos. Es más, perdón, el injusto no heredará el reino de los cielos. Cualquier cosa injusta. Ay, pastor, tanto es así. Copiar en un examen es injusto. Coimear, pagar de más, es injusto. Y hay gente que se jacta por pagar y librarse de cosas. Te habrás librado de las cosas porque el hombre es injusto. Porque yo puedo pagar la injusticia, pero Dios no. Y eso debería entrar temor en nuestras vidas para caminar conforme a Él. Santo Dios. Tengo tanto para hablar, tengo tanto para hablar. Sigamos Segunda de Crónicas 19. Ya vamos a ir terminando. Segunda de Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Escuchen esto, lo que dice. ¿Se han dado cuenta que el Señor en su palabra advierte a su pueblo? Dice, sean pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas. Escuchen eso. Ni admisión de cohecho, como les decía. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén, y el 9 dice, y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro.
Aquí les dice con temor a Jehová, con reverencia, con respeto, reconociendo de la soberanía de Dios y su justicia. Que andemos con esa rectitud, con ese temor. Y dice con verdad. Aquí implica actitud, honestidad, fidelidad a la realidad y a la justicia divina de Dios, con un corazón íntegro, con una actitud interior, con una pureza interna, con una coherencia entre mis pensamientos, palabras y acciones. Si digo que soy justo, no solo por palabra, mis acciones, mis hechos y mis obras deben ser coherentes. Porque somos justos o no. Santo Dios. El Señor habla y es tan claro en su palabra. Yo voy a ir leyendo algunos pasajes, no es necesario que busques. En el libro de Efesios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos del espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en su justicia y santidad de la verdad. En primera de Juan dice: ahora, hijitos míos, permanecer en él, porque cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Sabed que él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de él. En Romanos 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es importante entender que no llegamos a ser aceptables ante Dios por medio de nuestras obras de justicia, sino que nuestras obras de justicia son la evidencia de que Dios verdaderamente nos ha salvado. Un cristiano genuino no es sin pecado, pero no vivirá en pecado y rebeldía como un estilo de vida. Si una persona profesara ser cristiano, pero su vida está marcada por desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento, estamos yendo tan claro en contra de su justicia, y su profesión de ese cristiano no es genuina. Puedo decir que soy cristiano, porque es fácil llevar un título de cristiano, de ser que somos hijos de Dios, pero si yo no reflejo su justicia y su santidad, estoy fallando en mi profesión como hijo, siervo de Dios. Santo Dios. Por eso les decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primera de Timoteo 6, para terminar. Primero de Timoteo 6, versículo 11. Hay una advertencia también para el hombre. Pablo a Timoteo le dice así, 6, versículo 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Que así como Jesucristo guardó su buena profesión de quién era delante de Poncio Pilato, así cada creyente debe también guardar su profesión, es decir, mi testimonio, mi vida delante de todos, demostrar que le pertenezco a Él, no al mundo,
no a sus deseos del mundo, no a sus pasiones. Porque el que ama el mundo no ama a Dios. El que ama las cosas del mundo no ama a Dios. Porque si yo quiero ser amigo del mundo, me constituyo todavía enemigo de Dios. Y el mundo no sigue la justicia de Dios. El mundo no conoce la justicia de Dios. ¿Cómo yo voy a poder ser amistad con los injustos? Ya que Dios es justo, Él premia lo bueno y castiga lo malo. El pecado no puede quedar sin castigo, porque eso es lo justo. Todo lo que Dios hace es justo y recto. Por eso podemos confiar en Él. Él sabe el porqué de todas las cosas, por todo lo que pasa. Sus hijos hemos confiado y tenemos que aprender a confiar en Él, sabiendo que todo lo que viene ahora en mí es justo. No debemos ceder a la presión social, porque la sociedad está corrupta y sin la justicia de Dios. La valentía de actuar con justicia refleja que confiamos en que Dios respalda a los rectos. Dios es justo. Hace mucho entendí su justicia con esto. Dice que hace mucho tiempo hubo un catedrático que entró a sus clases y él dio sus clases. Fue la primera vez con esos alumnos y en el primer examen dice que el 20% se aplazó y él dijo: está bien, voy a hacer esto, dijo, les voy a prestar nota y el próximo examen ustedes me devuelven. Entonces nadie quedó desaprobado, todos aprobaron. Pero se sorprendió que en el segundo examen se aplazaron más del 40%. Pero dijo: está bien, les voy a prestar, me devuelven el próximo. Se sorprendió que en el tercer examen más del 60% aplazados. Y dijo: se aplazan. Esa es su nota y se queda. Y alguien se levantó y dijo: eso es injusto. Eso es injusto. Los primeros exámenes, ¿cómo perdonó? Y él le dijo: ¿quieres justicia? Y le dijo: sí, quiero justicia. El primer examen, ¿te aplazaste? Sí, te aplazas. El segundo también, aplazado. Y hoy aplazado. ¿Alguien más quiere justicia? Todos callados. Eso significa que hay que aprender a caminar en reverencia a la justicia. Y si nosotros no estamos viendo la justicia de Dios por el momento, es porque estamos viendo su misericordia. Su misericordia. Pero tarde o temprano hará lo que Él es justo. Familia, Él es Dios justo. Él es Dios de amor, claro que sí. Pero también es un Dios que ama hacer lo que es justo. Y no podemos huir de su justicia. Que un día cuando Él venga desde los cielos, que nos encuentre haciendo su justicia, amando su justicia, perseverando en su justicia, porque Él es un Dios justo y verdadero. Pongámonos en pie. Dice que los ojos de Dios están todos los días sobre los justos y los guarda y los protege. Pero dice que Dios está enojado todos los días también contra los pecadores. Si tú estás aquí buscando la gracia del Señor, pues hemos aprendido que no es suficiente solamente con creer, porque la fe sin obras está muerta. Si yo creo en su justicia, debo caminar en esa justicia. Si yo creo en un Dios, yo debo caminar y adorar y servir a ese Dios. Porque Dios viene por el justo. Dios se revela al justo. Dios muestra su misericordia sobre el justo. Tal vez el Señor te ha confrontado en esta mañana, pero aprendí de Dios estas dos cosas, de su justicia.
que los que se mantienen en su justicia verán su bondad y su misericordia. Aún en la tierra Dios hará justicia con nosotros, porque el Señor dice: ¿acaso los que claman de día y de noche, Dios no hará justicia con ellos? Claro que sí. Eso nos hace vivir confiados que Dios hará justicia en medio de la injusticia que el hombre o la vida me puede hacer. Yo sé que veré su justicia, pero también entendí esto, que si yo no sigo su justicia, si yo no me mantengo en su justicia, esa justicia puede ir en contra mía, y solo recibiré lo que Él y delante de su naturaleza es justo. Aún el condenado sabrá que cuando Dios le diga: eres injusto, Él bajará la cabeza y sabrá que es así. Dios es justo. Cierra tus ojitos. Podemos acercarnos a Él, y si el Señor ha confrontado, ha movido algo aquí, podemos venir delante de Él y decir: Señor, perdónanos. He olvidado tu justicia y que tú eres un Dios justo. Dios, perdóname. Perdóname, Dios. Por favor. Perdona mi negligencia. Perdona mi descuido, Dios, de olvidar que tú eres Dios justo, que tú amas la justicia y tu trono está fundado bajo la justicia, que tú eres recto, que tú eres perfecto.